doméstica. Y hoy continúa Violeta específicamente con la violencia de género y con la etapa 1. Así que, de nuevo, gracias Violeta, gracias Norma por estar siempre propiciando este espacio. Gracias a todos y a todas las que estáis aquí esta tarde con nosotros y adelante Violeta. Nada Pues allá más, voy. este trabajo, este conversatorio sí se graba y Emilio lo va a subir en EFT Latino para que lo puedan compartir y escuchar. ¿De acuerdo? Vale. Adelante. Pues muchísimas gracias, compis, por vuestra súper introducción y sobre todo, no sé quién está más loca, si yo por animarme a ser la primera o por vosotras por confiar en mí para tenerme aquí en la apertura de estas super charlas del 2022, pero en cualquier caso, así pues viva la locura. Bueno, voy a empezar agradeciendo, por supuesto, a Susana y a Maite, que como ha dicho Lola, han sido en este sentido unas precursoras de la mirada sobre la violencia en las parejas en esta comunidad. Y la charla y la conversación que tuvieron con la comunidad el año pasado para mí fue súper interesante y súper reveladora y de hecho me inspiró y me animó muchísimo a continuar aportando porque además para mí, supongo que como para el resto de las compañeras y los compañeros que estáis aquí, pues muchas veces se nos abren un montón de dudas, ¿no? en nuestras propias sesiones sobre el manejo, si lo que tenemos delante, qué es exactamente, ¿no? Y cómo abordarlo. Entonces, bueno, para mí fue un estímulo muy importante verlas. Y luego, por supuesto, a Lola y a Norma, que en este caso sois mi base segura para que me animéis me habéis animado a explorar y a salirme de mi zona de confort para animarme a hablar delante de personas a las que tengo en altísima consideración profesional, lo cual da un poco de corte, pero al mismo tiempo da muchas ganas. Y por supuesto a toda la comunidad de TFE, porque de verdad, antes se lo decía Lola, yo jamás en mi vida me he sentido tan a gusto y tan querida y tan en casa como con este grupín que tenemos aquí tan grande, además con un océano por medio. O sea que vayan por delante mis agradecimientos. Y luego quiero hacer una pequeña advertencia, no quiero asustaros, pero sí que quiero cuidaros desde el primer momento. Algunos de esta charla, o sea, yo cuando doy charlas o tengo talleres o cursos, casi siempre he hecho mano del humor e intento tener un talante como divertido y relajado y tal, porque los temas muchas veces se prestan, ¿no? a la broma o tal. En este caso no es así, vamos a hablar de cosas muy serias, vamos a hablar de temas dolorosos y duros y que, aunque solo sea por estadística, nos pueden tocar de cerca, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene dudas o se siente mal durante o después de esta charla, os pido por favor que habléis conmigo o que habléis con un compañero o una compañera con la que tengáis confianza para que os podáis cuidar en lo que se pueda abrir aquí y que no se quede ahí abierto sin tener una mirada atenta y de cuidado, ¿vale? Así que os lo pido por favor, eso a mí me deja también más tranquila si me prometéis que os vais a cuidar con esto. Bueno, ¿por qué esta charla? ¿Por qué es importante? Ya Lola más o menos lo ha comentado antes, porque es importante, pero voy a arrancar con unos gráficos y un mensaje muy conciso y luego os voy a hacer una pregunta. En América Latina, gráfico número 1, casos de feminicidio entre los años 2019 y 2020. Número de mujeres asesinadas, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, Brasil, 2048, tenemos en México 945 y 948, 252 en Argentina, 295 en Honduras.
En Caribe andamos más o menos parecido en proporción a la población. En Trinidad y Tobago, en Jamaica. Voy a seguir. Esto es en España. Mujeres asesinadas en nuestro país. En lo que va de año se refiere al 2021, perdón. En 2021 terminamos con casi 50. Hemos tenido años peores, como 2007, en el que tuvimos casi 2007-2008, que tuvimos casi 80 mujeres asesinadas. El número de llamadas en el año 2020 al teléfono 16, que es el teléfono español de atención a víctimas de violencia machista, se disparó durante el confinamiento. Curiosamente hubo menos asesinatos, pero muchísimas más llamadas de socorro desde los hogares. Os podéis imaginar por qué. Estamos hablando de cifras altísimas, 10.000, 11.000. Número de menores víctimas mortales de violencia de género en España. En el año 2021 hubo 7. En el 2017 hubo 8. Los menores huérfanos por violencia de género en España ascienden a una media de 50, 55, 40 y tantos, más o menos. Las víctimas de violencia doméstica en España, esto significa que no son necesariamente muertes, sino personas que han sido agredidas en el hogar. A lo largo de estos últimos años tenemos prácticamente el doble de mujeres que de hombres. En este caso se contemplan también las agresiones a los hombres. Tenemos más o menos el doble de mujeres. Si hablamos de violencia doméstica, ahora explicaré mejor lo que es, pero que no es igual que la violencia de género, es decir, violencia recibida de manos de cualquier miembro de la pareja. En el caso de las mujeres aquí no se incluye su pareja, o sea, en el miembro de la familia, recibida de cualquier miembro de la familia, en este caso no se incluye la pareja, pero si unimos las víctimas de violencia de género y doméstica en España, tenemos una proporción que en las mujeres respecto a los hombres prácticamente se quintuplica. 5 veces más agresiones a mujeres que a hombres. Si pensamos en las víctimas mortales, nos pasa algo parecido. Hay más o menos 5 veces más mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas que en el caso de los hombres. El resumen es que en mi país, que es de donde tengo los datos, no os pido perdón por no tener datos de toda Hispanoamérica, os he incluido los 2 primeros gráficos para que sepáis que os tengo en cuenta y que quería hacer una mirada global, pero digamos que esto es una aproximación de lo que yo tengo más cerca. El 57% de las mujeres mayores de 16 años, que significan 11,3 millones, ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Todos estos datos y porcentajes que veis más acá, lo que implican es que 1 de cada 3 mujeres en mi país ha sufrido algún tipo de violencia de género en España. ¿Vale? 1 de cada 3. Y entonces aquí viene mi pregunta. Nosotras y nosotros que somos terapeutas de pareja, que trabajamos con parejas en conflicto, que trabajamos muchas veces también individualmente, ¿no? Con mujeres y con hombres, yo os pregunto, ¿cuántos casos de violencia de género habéis podido identificar a lo largo de vuestra carrera profesional? Si son pocos o ninguno, lo más probable es que se os hayan pasado de largo, que no los hayáis visto, que los hayáis tenido delante, habéis visto y no los hayáis podido identificar, porque a mí me ha pasado. Cuando yo me formé para poder identificar y poder entender mejor lo que es la violencia, no solo la violencia de género, sino la violencia dentro de las familias, ¿no? La violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, entendí que había tenido delante muchas personas que estaban en esa situación y no lo había podido ver y no lo había podido identificar. Y este es el motivo que a mí me mueve y la motivación principal que me mueve para compartirlo todo esto con vosotros y con vosotras. Que no se os pase de largo, que lo podáis identificar. No necesariamente que seáis súper expertos o expertas en luego saber abordarlo, pero sí
que se os despierten las alarmas y digáis, ostras, esto igual lo veo un poco raro, voy a ver. ¿Vale? Así que esta es mi motivación. ¿Qué vamos a ver hoy? Os voy a contar un poquito por encima cositas de marco legal, los tipos de violencia en la familia, qué es la violencia de género hacia grandes rasgos. Y nos metemos en harina, cómo se gesta la violencia de género en la pareja, cómo funciona, perfiles de víctima y agresor. Os voy a poner un ejemplo de cómo cuando rastreamos el ciclo, qué es lo que vamos a ver habitualmente en estos casos. Esta parte va a ser muy útil, yo creo. Os voy a dar algunos instrumentos de evaluación específica y luego os voy a hacer una propuesta de manejo terapéutico, que en realidad es breve la propuesta de manejo terapéutico porque, bueno, si tenemos delante y confirmado violencia de género, la terapia de pareja sí que está contraindicada, ¿no? Entonces, pero bueno, os voy a ir haciendo un poquito este recorrido, pasando un poquito más rápido por algunas de las bases e intentando centrarme e ir más directa a las partes que más útiles creo que os van a resultar. Asumo, de todas formas, que tenéis conocimientos y que hay cosas como que las voy a dar un poco por sabidas, ¿no? Por sentadas, pero si alguien necesita alguna aclaración, pues que no dude en levantar la manita y decírmelo, ¿vale? Yo no os estoy viendo a todo el mundo, pero entiendo que si se levanta una manita, pues que se ve. Si no, igual Lola o Norma me pueden avisar. ¿Vale? Tenemos el chat aquí también para que la gente escriba sus preguntas. Eso es. Si hay preguntas, eso es, ¿vale? Así que vamos con ello. Vale. ¿Por qué os quiero hablar un poquito de leyes y de código deontológico? Pues porque sucede con estos temas y con estos casos, y concretamente con la violencia, que muchas veces algunos de los comportamientos y las conductas que están sucediendo en las relaciones, resulta que no solo es que sean nocivas desde el punto de vista emocional o psicológico, sino que tienen además implicaciones legales. Y esto a veces como terapeutas se nos olvida. Nos quedamos como en nuestro ámbito, ¿no? Tenemos como, nosotros sabemos de lo nuestro y tenemos nuestra mirada terapéutica y sabemos que desde el punto de vista de la psicopatología, pues estamos delante de esto, de aquello, pero nos olvidamos muchas veces de que a lo mejor estamos delante de un delito. Entonces, insisto, voy a pasar un poco por encima por esta parte, pero para que os quedéis con la noción y la idea de que hay leyes y que hay tratados internacionales y que hay leyes específicas y que a veces lo que tenemos delante no es solo algo que vulnera o que lastima a las personas psicológicamente, sino que además estamos delante de un delito y tenemos la obligación de señalarlo, denunciarlo o hacer algo con ello. Entonces, a nivel internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas ya en 1993 pues, hizo una declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. De manera que los estados que forman parte de las Naciones Unidas pues se supone que tenían que garantizar la protección de las mujeres de ahí en adelante. En Latinoamérica hay una convención, también en el año 94, que se llama Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que de nuevo obliga a todos los estados a actuar con diligencia para prevenir, investigar, sancionar cualquier violencia contra las mujeres, ¿vale? Y actualmente todos los países de América Latina y Caribe cuentan con legislación en este sentido. En la Unión Europea tenemos el Convenio de Estambul, que es un convenio que se firma por todos los países que forman la Unión Europea en el año 2014 y de nuevo supone un compromiso en el sentido de que todos los países que firmaron el Convenio de Estambul se comprometían a desarrollar bueno, pues formas específicas de prevención y de abordaje de la violencia de género, y se considera pues, como una violación de los derechos humanos y además se supone que podía haber sanciones contra los estados que incumplieran o que no respondieran de manera adecuada, y abarcaba todas las violencias, es decir, no solo las que se dan en el ámbito privado, sino también las que se daban en el ámbito público.
Y esto, por ejemplo, en mi país, en España, se concreta en una cosa que se firma, que es el Pacto de Estado en 2017, que es un trabajo que la verdad fue bastante arduo, durante meses se creó una comisión en el Congreso de los Diputados, otra en el Senado, y se aprobó en el 2018 pues un Real Decreto Ley de medidas urgentes, que las medidas, si no me equivoco, son 200 y pico, de las cuales solo se han hecho a día de hoy, solo están activas como 17 o 18, de 200 y pico, pero ahí vamos avanzando. De todo esto han surgido algunas leyes. De nuevo me circunscribo al Código Penal español, que es con el que tengo ahora mismo más información, así como más seria, ¿no? Entonces, de las abogadas también con las que trabajo y que, bueno, digamos que tengo un poco más de contacto con este Código Penal que con otros, obvio. Entonces, en el español, por ejemplo, estos delitos se recogen. Hay una diferencia entre el Código Penal y el Código Civil, y significa que el Código Penal incluye siempre sanciones de cárcel. Es decir, son los delitos más graves. Entonces, aquí en España, por ejemplo, tenemos delitos de lesiones, delitos de maltrato familiar, delitos de amenazas. Los paso por encima, ¿eh? Si luego alguien quiere profundizar, pues podéis ver la charla grabada y pararos en la diapo y mirarlo más a fondo, ¿sí? Delito de coacciones, hostigamiento y acecho, y descubrimiento y revelación de secretos, entre otros. Estos delitos, además, prácticamente todos, si no me equivoco, están agravados, o sea, son delitos que ya existían y el cambio, las nuevas leyes, lo que hacen es que los gravan, es decir, están agravados si se llevan a cabo por la pareja o la expareja. Entonces, pues si en un delito de coacciones la pena es de 1 a 3 años, pues digamos que si es de tu pareja o tu expareja, pues está agravado y puede ser de 5 a 8, por ejemplo, ¿vale? Y luego, por ejemplo, se incluyen también algunas, por ejemplo, en el caso de las coacciones, se elevan a delito las coacciones leves, en el caso de la pareja o la expareja también, ¿no? Entonces, bueno, digamos que está empezando a cuidarse la violencia en la pareja de una manera un poquito más especial. Nuestro código deontológico nos obliga a informar, por lo menos a nuestros organismos colegiales, acerca de cualquier violación de los derechos humanos, ya sabemos, de malos tratos o de condiciones crueles, inhumanas, degradantes que tengamos, de la que tengamos constancia en nuestras consultas. Entonces, bueno, digamos que tenemos una obligación casi legal de hacer cumplir la ley en este sentido. Esto es la parte legal. Ahora, esto va mucho más allá de lo legal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando los terapeutas normalizamos la violencia, cosa que es lo más habitual del mundo, porque es algo que trabajemos específicamente para tomar conciencia? La violencia la vamos a tener bastante normalizada. ¿Qué supone la normalización de la violencia en nuestro trabajo? ¿Qué es lo que supone para nosotros como terapeutas y para nuestros pacientes? Bueno, pues por un lado, como os he dicho, ¿no? Si la tenemos normalizada y no la identificamos, lo que vamos a tener es una ceguera terapéutica, ¿no? Que es lo que os he dicho antes, que seguramente nos ha sucedido. Si nunca hemos identificado un caso de este tipo y llevamos por lo menos 5, 6, 10, 15 años trabajando, es casi imposible que no hayamos tenido algo delante, ¿no? Entonces, sí, es que no lo hemos visto, hemos tenido ceguera terapéutica. Para sumar a esa ceguera, lo que puede suceder también es lo que llamamos victimización secundaria, que es que cuando una mujer en este caso, es o está siendo víctima de violencia de género y acude a un profesional, y muchas veces el primer profesional al que se acude cuando una persona está sufriendo es al psicólogo.
Si el psicólogo no lo ve, no lo identifica, incluso da consejos inadecuados, ¿no? O normaliza, lo que va a suceder es que vamos a tener delante, se va a abrir un proceso de victimización secundaria, es decir, vamos a revictimizar a esa persona y la vamos a confundir mucho porque le vamos a estar atendiendo inadecuadamente. Otro de los riesgos que corremos cuando estamos en terapia de pareja, hay violencia y no la estamos identificando, es que vamos a potenciar el sistema de creencias del agresor. Implícitamente va a sentir que le damos la razón. Implícitamente va a sentir que es legítimo lo que está sucediendo, lo cual aumenta exponencialmente el riesgo para la víctima. Y luego, por otro lado, desde el punto de vista del trauma, que hay muchas personas aquí que estáis muy formadas en trauma, pues ya sabéis cómo funciona ese triángulo y ya sabéis lo que puede suponer ser nosotras o nosotros la autoridad abandónica, ¿no? La parte del triángulo del trauma que ve y no nombra y no señala y no protege. Entonces, por todo esto, yo creo que tenemos una responsabilidad súper importante. Así que vamos a ponernos manos a la obra, si os parece. por si no os he motivado suficiente, yo creo que ahora sí que entramos en cuestión. La violencia en el ámbito de la pareja y de la familia. ¿Qué tipos de violencia existen en este ámbito pequeñito? ¿Vale? Bueno, pues esto ya lo mencionaron Susana y Maite en su charla, pero tendríamos violencia física, que ojo que la violencia física no son solo palizas. La violencia física es un empujón, la violencia física es un pellizco mal dado, la violencia física es tirarte del pelo, la violencia física es acorralarte, acorralarte, acorralarte contra una pared o en una habitación. La violencia física que está un poquito al límite ahí, o sea, hay una violencia que está un poquito al límite entre la física, la ambiental y la psicológica, que sería, por ejemplo, encerrarte en un cuarto o no abrirte una puerta, o llamar insistentemente para que abras una puerta que no quieres abrir porque te has encerrado, porque en mitad de una discusión, ¿sí? Entonces, todos estos manejos están un poquito al límite. La violencia psicológica sería otro tipo de violencia, que además actualmente sabemos que realmente puede ser mucho más dañina que la física. Y aquí os voy a dar un pequeño dato también. No hay tanta violencia física. De hecho, hay muy poca violencia física. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los hombres que maltratan no la necesitan. Es decir, solo la violencia física solo se ejerce cuando hace falta, cuando no funciona todo lo demás. Porque la violencia no es un estallido puntual de ira, es un mecanismo, forma parte de un mecanismo de control, que ahora lo vamos a ver. Entonces, claro, como los mecanismos de control en realidad son tan eficaces, el terror psicológico es tan eficaz que la violencia física prácticamente nunca es necesaria para controlar a la otra parte. Entonces aquí a veces tenemos un poco como los mitos, ¿no? de que la violencia física es como la verdadera violencia y no es así para nada, ¿no? De hecho, es el último escalón, la violencia física. Podemos tener también violencia sexual dentro de la pareja, de forma, digamos, de baja intensidad, que no es necesariamente una violación, sino simplemente coacciones o amenazas para llevar a cabo conductas sexuales o exposición a contenidos no deseados, ¿no? Es decir, aquí el tema del consentimiento en la pareja y en el matrimonio es un temazo y muchas veces forma parte del entramado de la violencia. La violencia ambiental, que son las conductas explosivas en el entorno contra las cosas, contra los objetos materiales, la casa, los portazos, los platos, y conductas explosivas de repente ¡guau!, que generan bastante sumisión. La violencia económica,
que implica o bien la reducción o privación de recursos económicos y la fiscalización de los gastos, pero también la podemos ver en el lado contrario, que es el abuso de los recursos económicos de la víctima. O sea, no siempre la violencia económica es de te fiscalizo, no quiero que gastes y tal, sino que a veces es justo aprovecharse de la economía de la pareja y abusar de la economía y los bienes de la pareja, insistirle para que ponga cosas a su nombre, etcétera, etcétera. La violencia económica es súper habitual en casos de violencia de género en la pareja, súper habitual. Yo me la he encontrado prácticamente siempre. En todos los casos en los que hay violencia psicológica y de otro tipo, va a haber violencia económica. No siempre la identificamos porque no siempre exploramos, pero en cuanto empezamos a explorar, nos la vamos a encontrar. Es muy, muy, muy habitual. Luego tenemos la violencia social, que sería pues eso, limitación, control o inducción al aislamiento, que puede ser directa de no quedes con fulanita, o indirecta de quedaste con tus amigas y cuando llegas te encuentras la casa es un desastre, los niños llorando, etcétera, etcétera. Entonces eso implica que al final no te merece la pena casi salir de casa, ¿no? Y la violencia vicaria, que es el daño causado a terceros para provocar un daño en la víctima. Tenemos tristísimos casos muy recientes en España de niños asesinados por sus papás, pero también puede ser daño a las mascotas o daño a la mamá o a la suegra, al suegro, a una hermana, tratar mal o a las amigas, etcétera. ¿Vale? Y bueno, también deciros que estas violencias, cuando hay violencia de género, casi nunca van solas, es decir, casi siempre vamos a identificar varias de ellas. Esto es otra característica que nos ayuda a empezar a discernir si tenemos delante un caso de violencia de género o no. Casi nunca va solo un tipo de violencia, casi siempre va acompañado de por lo menos una más. Aquí os voy a hacer una pequeñita aclaración sobre términos que son un poco confusos, ¿no? Pero entonces, ¿y si es la mujer la que maltrata al hombre, entonces a eso cómo le llamamos? Y, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, tendríamos como 4 grandes bloques de violencia que pueden darse dentro del entorno doméstico o de la familia, en la casa, ¿no? Tenemos lo que hemos denominado la violencia situacional, que es la que vamos a ver muchísimas veces en terapia de pareja, en TCE, ¿no? Que es una pérdida de control puntual. El objetivo, por lo general, va a ser tener razón o llamar la atención. Muchas veces es bidireccional, es decir, puede ser indistintamente, ¿no? Que uno se detona y se dispara o es el otro el que se detona, pero también puede ser unidireccional. Y aquí, como os he dicho antes, se suele dar solo una forma, es decir, normalmente está muy circunscrita a lo que conocemos como el ciclo negativo de la pareja y son estallidos puntuales, pero digamos que no se acompañan de todos los otros tipos de violencia y todas las otras formas de violencia de las que os acabo de comentar, ¿no? O sea, no hay violencia económica, no hay violencia ambiental, no hay ¿no? De repente es como, no, es que a veces, pues esto que os digo, ¿no? Cuando discutimos, pues yo me retiro y entonces él me persigue y no sé qué. Ahí tenemos que explorar si eso se queda ahí o si realmente nos vamos a encontrar lo que vamos a ver más adelante, una telaraña de abuso. Entonces, si es violencia situacional, sí que podemos trabajar con la pareja. Luego tendríamos la violencia de género, que es de lo que vamos a hablar hoy, que se da en la relación de pareja, es de hombre a mujer. El objetivo es el control, ojo con esto, no el daño, no es hacer daño, es el control y la sumisión, perpetuar la relación y proteger la masculinidad, ahora lo vamos a ver también. Es unidireccional normalmente, pero, ojo con esto, porque puede ser bidireccional en los casos en los que en la mujer hay una violencia reactiva a esa primera violencia, porque quiere romper la relación o como autodefensa. Es decir, es el caso de
él me persigue, me pone contra la pared, yo me siento acorralada y entonces le doy un empujón para liberarme. ¿Mm? Esa sería la violencia reactiva por parte de ella. ¿Mm? Y aquí habría bidireccionalidad en estos casos y muchas veces nos puede llevar a confusión, porque en estos casos de repente él va a decir, no, pero es que ella también, el otro día me empujó. Y entonces aquí tenemos que explorar muy bien qué es lo que sucedió en esa situación para saber si la violencia ha sido una violencia reactiva por parte de ella, ¿no? Para evitar una agresión de él o para zafarse de la situación. Se suelen dar varias formas, como os he dicho antes, no es una forma aislada, ¿no? Si hay hostigamiento va a haber otras formas de violencia. Es estructural, que lo vamos a ver ahora también. Muy importante, es habitual. Ahora vamos a ver el ciclo en el que se enmarca. Se enmarca en un ciclo propio y se agrava con la ruptura o con las amenazas de ruptura. La violencia doméstica íntima, podríamos llamar, es un tipo de violencia que se da en la relación de pareja. En este caso se puede dar de mujer a hombre, de mujer a mujer o de hombre a hombre. En las relaciones homosexuales, el colectivo LGTBIQ+ ha determinado que la violencia entre parejas homosexuales lo llaman violencia intragénero. Está por explorar, o sea, todos estos temas están un poco borrosos todavía porque son novedosos, porque los estamos empezando a abordar y estamos intentando tratar de entender cómo funcionan estas otras violencias. Muy habitualmente, por lo menos cuando es de mujer a hombre, casi siempre lo que hay detrás es psicopatología, vamos a encontrar psicopatología, muy habitualmente trastornos de personalidad. Es unidireccional la mayor parte de las veces, aunque a veces puede haber también, como digo, violencia reactiva. Y de nuevo, suele darse solo una forma, o sea, se da solo en un plano, no hay abuso económico, no hay violencia sexual, ¿no? Se circunscribe solo como a una forma de la violencia. No es estructural y también puede ser habitual. Y digamos violencia doméstica tipo 2, que sería la intrafamiliar, que son otras relaciones dentro de la familia, ¿no? Violencia de hijos a padres, entre hermanos, de abuelos a nietos, de abuelos a hijos, todo ese entramado familiar en el que a veces ya sabéis, sobre todo los que trabajáis en terapia familiar, que se pueden dar muchas situaciones también de violencia y que son también igualmente graves. Los motivos y los objetivos son diversos, la psicopatología puede ser ocasional, muchas veces es unidireccional y de nuevo se suele dar solo una forma y es habitual. Espero que este paisaje más o menos os aclare las formas de violencia que nos podemos encontrar y sus características. ¿Por qué para mí es muy importante tener nociones de violencia de género y en qué nos puede ayudar? Porque la violencia de género es, desde mi punto de vista por lo menos, la más compleja de todas las violencias. La más compleja. Por no decir la más completa. Si tenemos conocimientos y sabemos identificar y cómo funciona la violencia de género, prácticamente vamos a poder identificar con mucha facilidad todas las otras violencias que he mencionado aquí. Porque los mecanismos de control son muy parecidos o son los mismos, son similares en todos los tipos de violencia. Entonces, si conocemos bien los mecanismos de control que se dan dentro de la violencia de género, vamos a poder identificarla muy bien. Otras formas de violencia y vamos a poder encuadrar haciendo una buena exploración de qué estamos hablando. Entonces, tener conocimientos en violencia de género y trabajar desde esta perspectiva nos abre la mirada no solo a las cuestiones estrictamente ceñidas a la violencia de los hombres a las mujeres, sino que nos abre la mirada a entender las violencias dentro de casa en todos los sentidos. Así que, ¿qué sería lo más dañino de la violencia en la pareja o en la familia? ¿Lo sabéis? ¿Lo podéis imaginar?
Bueno, os respondo yo, que es una violencia que viene de nuestra figura de apego. Eso es lo más dañino. Al venir de nuestras figuras de apego, entra directamente en nuestras áreas de vulnerabilidad. Nos pilla siempre con la guardia baja y siempre hay amor. Por lo tanto, es muy difícil identificar y salir de estas relaciones, pero al mismo tiempo son especialmente dañinas. ¿Qué es esta violencia de género de la que os estoy hablando todo el rato? Bueno, aquí tenemos la superdefinición de la ONU, que nos la sabemos, supongo, de memoria, que la conocemos bastante bien, ¿sí? La violencia de género es algo bastante amplio. No solo es la violencia en la pareja. Cuando hablamos de violencia de género hablamos de muchísimas violencias, de muchísimas opresiones, de muchísimas desigualdades. Por eso decimos que es estructural, que se asientan precisamente en una estructura social, cultural, política y religiosa, y que nos ha colocado a las mujeres en una desventaja. Entonces, ¿quién la padece? Pues la padecen todo tipo de mujeres, independientemente de su nivel cultural, su clase social, del lugar del mundo en el que viven. De hecho, el factor principal, el único hilo conductor entre todas las mujeres que experimentan y que sufren violencia de género, el único hilo conductor es que son mujeres. Ese es el factor común. Ahora, ¿quién la ejerce y la reproduce? Esta parte es importantísima, porque aquí hay otro mito, hay otra confusión. Pensamos que la violencia de género siempre es un hombre el que la va a reproducir, es como hombres contra mujeres, no es así, ¿no? La reproducen los individuos a través de sus sistemas de creencias y sus actos. Esos individuos pueden ser hombres, pero también pueden ser mujeres. Vamos a ver mujeres que ejercen y que abusan de su poder, por ejemplo, en situaciones en las que ven a otras mujeres vulnerables, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de violencia obstétrica, que sería una de las formas de violencia de género, muchas mujeres dicen, sí, bueno, pues las matronas, esa matrona me trató fatal, me infantilizó y me degradó y me humilló, ¿no? Bueno, pues porque muchas mujeres reproducen los esquemas de la violencia de género, ¿no? Las instituciones y los gobiernos tienen en su interior muchas mujeres y muchos hombres trabajando y elaborando sus reglamentos, sus protocolos, sus leyes y la aplicación de todas estas leyes. Y muchos de estos reglamentos, protocolos, leyes de aplicación son profundamente machistas e injustos y degradantes para las mujeres, ¿no? A través de las familias también, a través de la educación, de las estructuras familiares, del tejido afectivo, del sistema de creencias, cómo educamos diferencialmente a los niños y a las niñas. Ahí estamos empezando a tejer todo este entramado del que estamos hablando, ¿no? A hacer este tejido y esta estructura. La sociedad también ejerce violencia de género muchas veces a través de la cultura, a través de las religiones, del ideario, del comportamiento, de los grupos, las asociaciones y las empresas y las entidades, ¿no? A través de sus estatutos, de sus cúpulas de poder, del diseño de los cargos, de la gestión de los recursos humanos que no tienen en cuenta a lo mejor, pues, por ejemplo, la maternidad, ¿no? A través de la comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos esta pirámide es para entender la estructura, ¿no? ¿Por qué la violencia de género es estructural, ¿no? Se asienta en lo que entendemos como una sociedad patriarcal, que no me meto en explicar lo que es por tiempo, y tendríamos una parte de la pirámide que es invisible, que empieza con las formas más sutiles, ¿no? Que son pues, los chistecitos en los WhatsApp de chicos, el lenguaje más sexista, la invisibilización, la anulación, la publicidad sexista, que está a la orden del día. Y continuamos ya en formas un poquito más duras, ¿no? Pues empezamos con chantajes emocionales, desvalorizaciones, seguimos a formas más explícitas, en las que ya tenemos insultos, gritos, amenazas, agresiones, primeras agresiones físicas, abusos, y termina en el asesinato.
tenemos que tener en cuenta, y lo vamos a ver también luego cuando vemos la escalera, que si se dan, por ejemplo, si se da esto, es que se está dando todo lo anterior. Y precisamente el hecho de que se den la base de la pirámide, es exactamente estos. ¿Sabéis esto de cuando una mariposa aletea en Pekín, hay un huracán en Chile? ¿Vale? Bueno, pues es esto, ¿sí? O sea, el humor sexista, la invisibilización, la publicidad, esos llamados micromachismos, ¿no? Esto que dicen, ¿cómo os puede molestar un piropo por la calle? ¿No? Estos pequeños detallitos, ¿sí? Que son insignificantes, que son muy sutiles y que son prácticamente invisibles, ¿sí? Lo que representan para quien los ejerce es una progresiva legitimación de ese lugar, ¿sí? Y un progresivo incremento de intensidad, ¿vale? Y lo que representa para quien lo recibe es el recordatorio de un lugar en el mundo en el que tenemos que permanecer calladas e impasibles frente a estos primeros ejercicios sutiles de violencia. Entonces, esta base es sobre la que se construyen las formas de violencia más severas que terminan, en el peor de los casos, en los asesinatos. No se pueden entender los asesinatos si no podemos entender sin todo esto que está en la base de la pirámide. Por eso decimos que es estructural, porque no son casos aislados y no son hechos puntuales, sino que se apoyan en todo un discurso social y en un montón de micromomentos que han llevado a esta persona que cogió un cuchillo o que cogió ácido o que, ¿no? Todos esos micromomentos le han llevado a sentir que eso era perfectamente legítimo. Más allá, porque para mí esta pirámide, fijaos lo que os digo, fijaos si soy radical, que se me queda corta, ¿vale? Más allá de la pirámide, yo añadiría que formas violentas y machistas son el techo de cristal, que no sé, supongo que es esto lo decimos en España, supongo que entendéis el concepto, que no sé si lo decís igual en otros países, pero el techo de cristal es cuando tú puedes llegar, en tu empresa tú puedes llegar hasta aquí, pero luego toda la cúpula de poder de tu empresa son señores, ¿no? Es como, tenemos ahí, lo llamamos el techo de cristal, que es invisible, pero está ahí, ¿no? Y luego ves la foto de la cúpula del consejo de dirección y son todos señores con traje, ¿no? La brecha salarial, que sigue existiendo, mismo trabajo, peores sueldos. La carga mental, por ejemplo, que sigue siendo de las mujeres en el ámbito doméstico y con los hijos. Los abortos selectivos en algunos países, la educación diferencial o segregada, la trata y la prostitución forma parte de la violencia de género. El incumplimiento de los pactos y los tratados internacionales, pues esto que hoy os he dicho, ¿no? O sea, tenemos un pacto de Estado en España, que es una ley, un decreto ley con 200 y pico medidas, de las cuales se cumplen 20, por ejemplo, ¿no? La ausencia de derechos reproductivos, el sesgo histórico, que para mí es fascinante, ¿no? La ausencia femenina en literatura, en pintura, en escultura, en cine, ¿no? Si vais o sea, no sé, si vais al Museo del Prado es bastante desalentador, porque creo que ahora mismo hay expuestas solo 3 autoras. Imaginaros, ¿no? Y en algunos museos ni siquiera, ¿no? Y tú dices que no pintaban las señoras. Sí, sí pintaban y pintaban mucho, pero no están representadas, ¿no? No había mujeres que escribían, no había literatas, sí había literatas, muchas y muy valiosas, ¿no? Pero hay una invisibilización. Y la ocupación de los espacios también, los sesgos farmacológicos y la violencia obstétrica. Vale. Dicho todo esto, que sin esta base no puedo contar todo lo demás, ahora vamos a intentar entender cómo se gesta esta violencia de género en la pareja. Es decir, qué es lo que lleva a un chico o a un hombre o a un tío que es encantador y delicioso, qué es lo que le lleva a empezar a tener comportamientos de este tipo, ¿no? Bueno, por un lado, hay varios factores. Por un lado, están los roles de género y los estereotipos de género que son diferentes, es decir, los roles de género es lo que las personas hacen o deben hacer, es decir, se refiere a los comportamientos. Por ejemplo, un rol de género es las mujeres tienen que cuidar de la casa y de los hijos
y los estereotipos de género, que es lo que la persona debe ser. Es una cuestión más identitaria, de personalidad. Por ejemplo, en este caso, debe ser bondadosa y sacrificada. Bueno, pues estos roles y estos estereotipos de género, que hay muchísimos, como os podéis imaginar, curiosamente se circunscriben muchos de ellos al ámbito doméstico y concretamente a las relaciones de pareja. Es decir, lo que nos define como hombres y mujeres, hay una gran parte de esa definición que pasa por nuestro comportamiento en la pareja y con cómo nos relacionamos respecto al otro sexo en el caso de que seamos heterosexuales. Entonces, fijaros, ¿no? ¿Cómo sería un hombre? Pues un hombre, pues, ¿no? Tiene que ser rudo, agresivo, dominante, decidido, seguro, calculador, inteligente, profundo, hipersexual, ¿no? Práctico, activo, tomar iniciativas, aprender a dominar la pasión, reservado también y persigue alcanzar el éxito. ¿Cómo tenemos que ser las mujeres? Bueno, pues las mujeres tenemos que ser, para ser femeninas, tiernas, delicadas, sumisas, indecisas, a veces un poco inseguras, espontáneas, emotivas, intuitivas, algo ingenuas, profundas, superficiales a veces, infrasexuales, por supuesto, románticas, pasivas, nos gusta que nos conquisten, sentimentales, presumidas, nos gusta pintarnos los labios y perseguimos el amor, ¿sí? Estos serían roles y estereotipos de género que tenemos, nos guste o no, bastante interiorizados y que consciente e inconscientemente, decidme que no, los reproducimos, por lo menos algunos de ellos, ¿sí? Vale. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotras, las mujeres, nos educan para valorar y ensalzar los roles y los estereotipos de ellos, ¿sí? Nosotras nos gusta ser femeninas, pero también nos gusta ser valientes y luchadoras y también queremos tener poder y también nos gusta incorporar todos esos atributos supuestamente masculinos, ¿no? Es como que los queremos conquistar, ¿vale? En esa igualdad, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que al contrario no sucede. Los hombres crecéis con la idea de que todos esos atributos femeninos son peores por definición. Y de hecho, en vuestro entorno os lo recuerdan constantemente. Es decir, si hacéis algo que pudiera parecer femenino, enseguida os van a señalar. Eres un gay, estás llorando como una nena, corres como una nena, mírale como no tiene huevos, ¿no? Anda, sé un hombre, compórtate, no llores. Los hombres no sufrimos. Es decir, muchos, no todos, pero muchos hombres crecen con la idea de que lo femenino es algo que tiene menos valor. Mientras que nosotras crecemos con la idea de que lo masculino sí, yo me lo quedo también con lo mío, o sea, yo quiero sumar, yo quiero sumar a lo que yo ya soy, yo quiero sumar todos esos atributos, pero para los hombres, por educación, no es así, ¿no? Muchos van interiorizando como una devaluación de todo lo femenino. Esto es lo que construye lo que llamamos la masculinidad hegemónica, es decir, ¿qué es ser hombre? ¿No? ¿Qué hay que hacer para ser hombre? Y aquí sí que estamos hablando de este perfil de hombres que vamos a tener en la consulta, ¿no? Aquí os he puesto, fijaos, en color, en negrita, ¿no? en negro, así marcado fuerte, yo leo aquí, ¿no? Venga, pues hay que ser, ¿no? Venga, fuerte, valiente, autosuficiente, exitoso, viril, racional, simpático, noble, práctico, protector, deportista, aventurero, extrovertido. Yo digo, yo le quiero de novio para mis hijas o para mí, ¿vale? O sea, yo esta persona me parece un tío fantástico. Qué bueno, ¿no? Quiero este tío. ¿Quién no querría este hombre en su casa? ¿Sí? Ahora vamos a leer otros de los atributos de esa masculinidad. Insensible, desapegado, hipersexual, competitivo, impulsivo, celoso, no acepta otras masculinidades, agresivo si hace falta. Y la mujer, bueno, a veces es un poquito objeto, ¿sí? Esto ya no nos hace tanta gracia, ¿verdad? Esta persona ya no nos gusta tanto. Es un poco peligrosa.
Entonces, hablamos de masculinidad tóxica como el tipo de masculinidad que a lo largo de su historia de vida y a lo largo de sus vivencias y sus experiencias han ido incorporando algunos hombres que han recogido parte de estos atributos y se han quedado con muchos de los que están en color rojo. Y se los han quedado... ¿Aló? ¿Sí? Ah, pensaba que alguien iba a hablar. No, vale, vale. Y se los han quedado como parte de su identidad. Y esto incluye conductas, no solo incluye autoconcepto, incluye comportamientos, incluye actitudes que promueven la violencia. Y aquí abajo hago un pequeño énfasis, que no son conceptos que pretendan demonizar a los hombres, sino enfatizar y que podamos entender cuáles son esas conductas que forman parte del problema, para que las podamos identificar. Bueno, esto está apoyado en investigación, lógicamente, pues bueno, muchos chicos abusivos, pues precisamente, ¿no? Mostraban esa férrea aceptación de estos roles de los que estamos diciendo, ¿no? Pues eso, que un verdadero hombre pues tiene que ser duro, agresivo, fuerte, heterosexual, macho, mucho macho y con mucho dinero y símbolo de éxito. Pues aquí le tenéis, ¿no? El lobo de Wall Street, pues es el ideal, ¿no? Vale. Otros factores que influyen en la construcción de nuestro agresor. Esto por un lado. Por otro lado, lo que llamamos los mitos del amor romántico, ¿no? La interpretación sociocultural de lo que es el amor en nuestra cultura. Mucho cuidadito con esto también. Aquí os he puesto algunos, ¿no? El mito de la media naranja, sin ti no soy nada, conmigo o con nadie. Cuidado. Los polos opuestos se atraen, los que se pelean se desean. Pues a lo mejor no. A lo mejor pueden ser divertidas al principio, ¿no? Pero a lo mejor las peleas no implican necesariamente que haya un deseo, ¿no? El amor lo cura todo. Yo le voy a poder arreglar con mi amor. Pues no, si la relación produce heridas, a lo mejor el amor no lo cura, ¿no? El amor tiene que doler. El amor es para siempre, en cualquier circunstancia, pues no necesariamente. El amor es dar sin recibir, pues tampoco. Si es celoso significa que me quiere. Muchos de estos que llamamos mitos del amor romántico forman parte del sistema de creencias de la pareja, de los dos miembros de la pareja. Y cuando hay agresiones, muchas veces estos mitos sirven de excusa y dificultan el abandono de la relación. Es que no hay nadie, es que no va a haber nadie como él. Es que él es él o nadie, ¿sí? No, pero si es que en el fondo se pone así porque me quiere. Entonces, estos mitos normalmente están muy interiorizados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la explicación. En la intimidad afectiva, en el vínculo, dentro del vínculo del apego de la pareja, tenemos este combo. Estos roles de género interiorizados. Los mitos del amor romántico profundamente interiorizados también. Eso que hemos llamado masculinidad tóxica como eje de la identidad. Todos esos mandatos de género como parte del sistema de creencias, más un apego inseguro. ¿Qué es lo que pasa cuando esa persona se desregula? Que es muy fácil que se desregule, claro. Pues que necesita controlar a la pareja para poder mantenerse regulado. Porque esto es un castillo de naipes. O sea, el nivel de exigencia para estos chicos y para estos hombres es tan brutal. Han interiorizado exigencias tan patológicas y tan poco humanas sobre sí mismos que cuando se encuentran en un vínculo necesitan que las cosas sucedan de una manera muy, 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 muy concreta para no ver su identidad y su masculinidad profundamente amenazada. Se les cae el mundo en cuanto su pareja se sale un poquito del guión. Entonces, los primeros mecanismos de control nacen de aquí. Por eso antes he dicho, no es una cuestión de te voy a hacer daño porque odio a las mujeres. No funciona así. No funciona así. Es
estoy totalmente desregulado, tengo un miedo y una ansiedad horrorosas, necesito tenerte de esta manera, necesito que te comportes de esta manera, de esta y de esta y de esta y de esta. Y como no tengo habilidades para manejar esta situación de otra manera, lo que hago es que empiezo a poner en marcha mecanismos de control violentos y patológicos. Eso por esa parte. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Pues empezamos a avanzar en una escalada de violencia. Empezamos con agresiones psicológicas por lo general, con un poco de terror psicológico, continuamos con las agresiones verbales, después pasamos a las agresiones físicas y terminamos en muerte violenta. Según avanzamos en la escalera, cada vez hay más riesgo para la mujer en este caso. El momento de más riesgo es el momento siempre de la ruptura o de la amenaza de ruptura. Y esto lo tenemos que tener en cuenta cuando estemos asesorando a parejas o a mujeres individualmente. Tenemos que tener mucho cuidado y no aconsejar tampoco muy gratuitamente, no, pues tienes que terminar ya esta relación, porque hay que prepararnos para terminar la relación, porque muchas veces si estamos en violencia de género vamos a subir 1 o 2 escalones en el momento en que ya plantee la separación. La violencia en la pareja, la violencia de género tiene su propio ciclo. Tenemos una fase de acumulación de tensión, tenemos una fase de explosión y una luna de miel. En la fase de acumulación de tensión puede durar años, no siempre tiene por qué haber explosiones. Pero es la fase en la que empieza a haber tensiones en la pareja. La fase de explosión es una fase en la que de repente, si estoy aquí en la escalera, voy a subir un paso más en la escalera. Y ahí es pues, o los gritos o la gran bronca o lo que sea. Y siempre después hay perdón, ahí no lo volveré a hacer y hay una luna de miel. En estos casos, él es el novio ideal. Se comporta como la mejor de las personas del mundo. Y después volvemos a la fase de acumulación y a la fase de explosión. Por lo general, a lo largo de los años, digamos que la luna de miel cada vez dura menos y la fase de acumulación cada vez dura más a lo largo de los años. Y de hecho hay parejas en las que nunca ha habido una explosión porque no ha hecho falta y se mantienen en fase de acumulación durante mucho tiempo. En la fase de luna de miel, insisto en que normalmente el agresor lo que se comporta como, acordaros de las palabras que teníamos en negrita y en rojo, ¿no? de lo que se supone que es esa masculinidad. Bueno, pues en la fase de luna de miel, él es el novio ideal, o es la pareja ideal, es el padre ideal, es el hijo ideal, es el vecino ideal. Y por eso las dificultades para abandonar la relación. Hay una media, se calcula que es una media de 8 años antes de que una mujer pueda verbalizar que está viviendo una situación de violencia. 8 años de dar vueltas al ciclo. Entonces, este ciclo de violencia, y de hecho este ciclo nos resulta muy útil, por ejemplo, para ayudar a las mujeres a entender lo que les está pasando, ¿no? Porque si se lo explicamos, ellas mismas pueden identificar en qué fase del ciclo están en cada momento. Este ciclo se une con esa escalera que os he enseñado antes de esta manera. Es decir, empezamos con control, ubicación de las amistades, control estético de las redes, el móvil, pero claro, esto no es un infierno permanentemente, ¿no? Aquí se da el ciclo, hay una bronca, pero luego de repente nos reconciliamos y pasamos una temporada buenísima hasta que hay otra acumulación de tensión. Y entonces ya voy un paso más allá y empiezo con el aislamiento. A lo mejor hay explosión y volvemos a otra luna de miel y volvemos a llevarnos fenomenal de nuevo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vuelve a haber una fase de acumulación de tensión, subimos un escaloncito más. Entonces ya empezamos con el chantaje y la culpabilización. Entonces, cada vuelta del ciclo implica que el nivel de riesgo va subiendo porque las conductas de control
cada vez se van perfeccionando y cada vez el umbral de tolerancia es mayor. ¿Se entiende esto, verdad? Vale, genial. Lo que nos vamos a encontrar, que es lo que os he dicho antes, es una telaraña de abuso. Estos serían los mecanismos de control de los que os he hablado antes, que son los más habituales: degradación, intimidación, estrategias defensivas, sobrecarga de responsabilidades, distorsión de la realidad subjetiva, privación y cosificación. No se dan todos ellos, pero normalmente se van a dar bastantes, por lo menos 2 o 3. Y 2 o 3 sostenidos en el tiempo, día a día, implican que la mujer que está viviendo en esa situación, pues se ve envuelta en una red en la que ya no sabe ni qué le está pasando. Está como lo que llamamos en el ojo del huracán, ¿no? No sabe ni dónde está parada, no sabe muy bien qué está sucediendo a su alrededor, ni los tipos de violencias, que si es violencia, si no es, si es ella que se lo está inventando todo, no entiende nada, ¿no? Porque es un auténtico entramado de abuso. Voy a pasar de nuevo un poquito por encima por estas estrategias de control. Cuando hablamos de degradación, estamos hablando de todos aquellos comportamientos que están encaminados a reducir o rebajar el valor de la persona. Pues tratar como inferior, pequeños insultos, no, anda que estás loca, anda, calla tú tonta como tu madre, ¿sí? Buscar errores y fallos constantemente, a veces burlarse, criticar su falta de habilidad como pareja, como madre o como trabajadora, despreciar sus normas o sus metas o sus actitudes, ridiculizar las cosas que para ella son importantes, a veces despreciar a la familia de origen de ella, humillar o desacreditar públicamente o delante de terceros. Las consecuencias que esto tiene es que progresivamente se va destruyendo la autoestima, lógicamente, día a día, y se va generando un desequilibrio emocional. Otro tipo de estrategia de control son lo que llamamos estrategias defensivas, que es trasladar la responsabilidad de su conducta violenta a la víctima. La primera de ellas sería la minimización. Hombre, mujer, pues no es para tanto, ¿no? Anda, ¿qué me estás diciendo? Que me estás casi diciendo que soy un maltratador con la de tíos que hay. ¿No has visto el periódico que el otro día uno le clavó un cuchillo a otro y yo no te clavo ningún cuchillo? ¿Qué me estás diciendo? Y yo te trato fenomenal. Si el otro día te compré unas flores, la fase de luna de miel. Fundamentación también, argumentar para que parezca que es correcto lo que hizo, ¿no? Claro, si es que cómo no me voy a cabrear contigo, cómo no te voy a pegar 4 gritos cuando lo que tú sabes es que a mí me gusta que la tortilla me la hagas preparada solo por este lado y no le ponga perejil y vas y me pones perejil todos los días. Pues hija, es normal que me cabrea. ¿A quién no le cabrearía eso, por ejemplo? Racionalización es explicar coherentemente, ¿no? Y desde la lógica todos esos comportamientos. Desviar el problema, esto es muy, muy, muy común, achacar la violencia a las circunstancias externas, es que estoy muy estresado, es que me van a despedir, es que he tenido una bronca con mi primo, es que estoy muy mal de dinero, es que tengo ansiedad. La negación abierta también de la violencia, claramente, ¿no? Esto no es así, esto tú lo ves así, pero esto no es así. Tú dices que es violento, pero yo no veo la violencia por ningún lado, mi familia nos hemos tratado así toda la vida. Entonces, que eres muy sensible. El olvido, esto no ha pasado, yo no me acuerdo de esto que has dicho. Y a veces el chantaje emocional, ¿no? ¿Cómo me puedes estar diciendo esto? ¿Cómo me puedes estar tratando así? Eres durísima conmigo, siempre me estás diciendo que lo hago todo mal, que es como darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Las consecuencias es que progresivamente al final muchas mujeres empiezan a sentirse culpables, claro, de señalar, ¿sí? Se altera la percepción, ¿no?, del maltratador y muchas veces acabamos asumiendo esas creencias distorsionadas, ¿no? Como, pues es que a lo mejor tiene razón, ¿no? Es que a lo mejor es verdad que yo pues no me esfuerzo lo suficiente, a lo mejor es que estoy todo el día señalándole o diciéndole las cosas, o es que a lo mejor no aguanto nada o soy muy sensible. A veces la idealización, ¿no? En el sentido de, es que él sabe cómo hacer las cosas y va a ser que yo soy que no me entero. O
la preocupación también porque al maltratador se le haga daño, ¿no? Aquí hay muchas veces, o sea, el resultado de trasladar la responsabilidad a la víctima, pues influye en que al final cuando una mujer se siente culpable, pues es muy difícil desmontar esa culpa y va a haber mucha preocupación. No, pero es que como no quiero que le pase nada a él, ¿no? Y si yo no estoy bien, pero es que si me separo yo no quiero que él lo pase mal, no quiero que él sufra, no quiero decirle... Otra estrategia de control es la distorsión de la realidad subjetiva. Esta parte es muy dura porque es lo que entendemos por luz de gas, ¿m? Que es un mecanismo muy enloquecedor, muy enloquecedor, porque las consecuencias o el daño psicológico es que al final acabamos muy confusas, vamos a encontrar mucha confusión y esto la luz de gas es también muy habitual. Y uno de los rasgos de las víctimas de violencia de género es que vamos a encontrar muchas veces esa sensación de confusión de realidad y realidad y de gravedad. Y nos lo van a preguntar, nos van a decir, mira, ha pasado esto, ¿tú crees que esto es grave o no es grave? Necesitan como un espejo de afuera porque cosas muy sencillas pierden la capacidad de tener el criterio de discernir exactamente la gravedad de los hechos. Hay una duda permanente, es muy desestabilizador y genera mucha disociación. Episodios disociativos muchas veces. Y por supuesto una credibilidad muy baja, ¿no? Muchas veces ante la sociedad y ante el entorno, porque él niega sistemáticamente, ¿no? Entonces la luz de gas es bastante peligrosa. Incluye pues lo que estamos diciendo, ¿no? Convertir cosas triviales en razones muy profundas, decir esto no ha sucedido, tergiversar las conversaciones, elogiar y humillar alternativamente formaría parte también, ¿no? A esto, por ejemplo, no solo son elogios y humillaciones, sino también digamos, el castigo intermitente, ¿no? Es como, o sea, si quiero la tortilla con perejil y tú le pones perejil y de repente un día se coge un cabreo brutal, ¿cómo me pones la tortilla con perejil? Es que no soporto el perejil. Y entonces le quitas el perejil y de repente se cabrea porque no tiene perejil. Entonces acabas no entendiendo muy bien cómo tengo que hacer las cosas bien, ¿no? O sea, cualquier cosa puede disparar una bronca o insultos, humillaciones, cualquier cosa. Entonces acaban no sabiendo muy bien, ahora lo veremos, esto acaba en indefensión aprendida, ¿no? Haga lo que haga, va a estar mal. No sé qué tengo que hacer, ¿no? Es muy confuso, muy confuso. La sobrecarga de responsabilidades también sería otra estrategia de control. Pues la mujer asistenta, ¿no? Que tienes que estar a mi servicio y se da por hecho, ¿no? Se imponen los tiempos, los espacios, aquí se hace lo que yo digo, yo digo cuando nos vamos de vacaciones, yo digo cuando te tienes que coger tus vacaciones, tenías que haber sabido que yo hoy iba a llegar muy cansado porque ya te dije que tenía una reunión, como no has pensado que yo iba a estar así, ¿sí? Hacer a lo mejor demandas triviales también y por supuesto no participar en las tareas domésticas ni en el cuidado de los hijos. A veces mostrarse celoso y competitivo con los propios hijos y culparla de todos los problemas familiares, ¿no? Bueno, pues esto implica una maternización de toda esa relación, un sobreesfuerzo que impide el desarrollo del propio espacio vital y al final un proyecto de vida dañado para ella, ¿no? La privación incluiría pues todo lo que entendemos como control, ¿no? Pues no vayas con este, no vayas con el otro, enséñame tu móvil, con quién te escribes, con quién te hablas, no me cae bien tu prima, no me gusta tus padres, esta oferta de trabajo que te han hecho a mí no me gusta, y obligar a rendir cuentas, etcétera, etcétera, y a veces toda esta parte de abuso económico pues también puede estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto va generando pues tensiones, inseguridad, dificultades para buscar ayuda y una incapacidad progresiva, ¿no? O sea, se cortan las redes de apoyo, por lo general aquí. La intimidación sí que la reconocemos también con mucha facilidad, ¿no? Hablamos de amenazas, hablamos de agresiones que pueden ser físicas y, como os he dicho, no necesariamente muy graves, ¿no? Sino empujones, escupitajos, pellizcos, tirar del pelo, ¿no? Perseguir, por supuesto agresiones sexuales, pero muchas veces no hace falta, ¿no? O sea, es utilizar gestos, miradas, voz amenazante, ¿no? Esto lo vamos a ver a veces muy habitualmente en la consulta, esas miradas o esos gestos
¿no? Que de repente, ¡bum!, ahí tenemos que explorar, ¿no? Porque además vamos a ver vamos a observar la reacción de ella, que normalmente es una reacción traumática de parálisis. En algunas ocasiones, vamos, yo tuve un caso en el que cuando ella escuchaba las llaves de la puerta se hacía pis por la hiperactivación traumática y por el estado de alerta constante, ¿no? Entonces ya sabemos cómo funciona el trauma, ya sabemos cómo funciona la ansiedad y el miedo y el terror sostenido, ¿no? Entonces, bueno, los gritos, los acosos, las persecuciones, romper, lanzar objetos, el desorden, etcétera, etcétera, bueno, pues todo esto ya sabéis que las consecuencias son bastante obvias. No hace falta que os las explique. Y por último, la cosificación, ¿no? El ignorar su presencia, ignorar lo que ella dice, no hacerla caso, ¿no?, cuando están los hijos delante, no hacerla caso cuando están en reuniones sociales, ¿no? Tomar decisiones de manera unilateral, ¿no? Llegar ya con las cosas hechas, invadir los espacios privados o espiar, imponer relaciones sexuales una vez más, o exigir implícita o explícitamente el modo, ¿no?, en que debe ir vestida, peinada, maquillada, opinar sobre su peso. Lo que tienes que hacer es estudiar esto, lo que tienes que hacer es ir aquí, lo que tienes que hacer es ir allá, ¿no? Entonces, bueno, esto va progresivamente deconstruyendo la identidad personal y va de nuevo obstaculizando todo ese crecimiento personal. Bueno, todo esto es duro, ¿eh? Supongo que no cae así de una manera ligera. ¿Qué es lo que sucede? Sucede, bueno, sucede, entre otras muchas cosas, suceden muchas cosas aquí, ¿no? Pero sucede lo que llamamos la teoría de la unión traumática, es decir, el maltrato en una relación de apego, con nuestra figura de apego, nos vulnerabiliza, como hemos visto. ¿Y qué es lo que hacemos cuando estamos vulnerables? Buscamos a nuestra figura de apego para que nos ayude y para que nos dé seguridad. Entonces esto va generando una dependencia de esta figura en la que al mismo tiempo la persona que me rescata y me salva y me da cariño cuando yo hago las cosas bien es la misma que me maltrata. Por eso es tan difícil romper estas relaciones. ¿Cómo vamos a evaluar? Bueno, quizás un momentito nada más, Viole, sí. porque eso que acabas de decir es bien importante. Quien me maltrata es quien me rescata. Y a veces todo esto que has estado hablando, que es tan importante, nos pone muchísima luz sobre lo que realmente tenemos que observar y realzar nosotros en nuestra evaluación o entrevista para no pasar por alto todas estas pequeñas señales que van construyendo la violencia y justificando el control, que termina siendo la conexión en la relación. Y entonces responde a una conexión que ha sido un poquito enferma, y es difícil para ambos moverse hacia una relación más saludable, porque como resaltaste, ninguno de los dos sabe cómo. Eso es. Ella está atrapada en la telaraña de la violencia y él es producto de la telaraña de la violencia con la que teje la relación. Así es. Hermosa. Así es, Norma. Gracias. Está comentando Violeta Alicia Ayuso en el chat que esto obviamente va a desorganizar el apego de la persona que sufre la violencia. Totalmente, totalmente. Y es lo que nos vamos a encontrar. En la parte del perfil, que la voy a pasar un poco más rápido para que me dé tiempo a ver un poco el rastreo del ciclo, ¿vale? Pero simplemente deciros que no hay un perfil que predisponga a una mujer a ser maltratada. Lo que sí vamos a encontrar es el perfil de las consecuencias del maltrato en ella. Como podríamos decir, un apego desorganizado adquirido, ¿no, Violeta? A lo largo. Eso es. Entonces, bueno, hay factores de vulnerabilidad estadísticamente, si eres joven entre tantos años, tal, historia personal de abusos,
Esto puede predisponer, pero vamos, no hay un perfil. Ya va. Es decir, Si quieres, yo tenía una paciente que le sugerí que seguramente su relación de pareja había maltrato. Ella lo comentó con otra amiga y le dijo, pero tú no eres el perfil de mujer maltratada para nada, ¿no? Porque era una tía que trabajaba y que tenía cierto éxito. Tal. Y es que no hay un perfil somos todas, ¿vale? Lo que sí que hay es un perfil de víctima, de consecuencias, y lo que nos vamos a encontrar es lo que tú dices, Lola, un apego muy desorganizado, muy desorganizado. Vamos a ver mucho miedo, vamos a ver mucha ansiedad, vamos a ver, como he dicho, ¿no? Como consecuencia de la luz de gas, muchas dudas e indecisiones, va a haber muchas veces mucha verborrea. La verborrea a mí me alerta muchas veces, ¿no? En ese sentido. Vamos a encontrar esa mujer que se responsabiliza de lo que sucede. A ver mucho también la narración entremezclada de hechos graves con hechos cotidianos, en los que nos damos cuenta de que ella no está pudiendo discernir las cosas graves de las no graves. O sea, nos va a contar más o menos con la misma preocupación. Me dio un empujón que, yo qué sé, no quiso que el niño fuera al parque por la tarde. ¿Entendéis? Es como el mismo nivel de gravedad, ¿no? Y tú dices, ¿cómo puede ser que no esté pudiendo discernir, ¿no? Entre cosas como que pueden ser más cotidianas, de conflictos cotidianos de pareja, de hechos muy graves, ¿no? Porque lo tienen muy normalizado, ¿no? Y por supuesto, trastorno de estrés postraumático complejo, que no cuento lo que es porque ya doy por asumido que lo sabemos, ¿sí? A ver. Nos vamos a encontrar indefensión aprendida, esa sensación de que haga lo que haga va a estar mal. Y esto se va a verbalizar y se va a materializar de diferentes formas a lo largo del proceso de exploración. Pero esa sensación de me doy por vencida, nunca sé cómo acertar, que muchas veces lo escuchamos en parejas sanas, ¿sí? Pero en este caso lo vamos a escuchar también de una manera muy sentida, ¿no? Es un sentimiento muy interiorizado de impotencia. No es tanto una queja, porque a veces ese nunca sé cómo acertar se dice como queja, ¿no? Sino es realmente no sé cómo acertar porque de verdad, o sea, estoy absolutamente perdida. La vivencia es distinta. Nos vamos a encontrar habituación, es decir, lo que os he dicho, disminuye la conciencia crítica y se distorsiona el umbral de tolerancia de la violencia. El experimento de la rana es, bueno, es una historia que dices, ¿cómo? Dicen, es un poco triste desde el punto de vista animal, ¿no? Pero es como cocer una rana, ¿no? Pues si tú tienes agua hirviendo, está hirviendo muy caliente y metes la rana, ¡pum!, pega un salto y se va. Entonces, ¿qué tienes que hacer para cocer una rana? Meterla en la olla de agua fría, que se acomode al agua fresquita y vas calentando el agua poco a poco. Y la piel de la rana está diseñada para ir acomodándose a esta temperatura. Entonces la rana no va a sentir calor porque su termostato se va acomodando hasta que al final acaba hervida. Pues esto es la habituación a la violencia. Entonces vamos a encontrar mujeres con un umbral de tolerancia altísimo, con una anestesia brutal a la violencia. Y somos nosotros los que tenemos que tener el umbral bajito. Porque si nos identificamos y funcionamos en espejo, no vamos a poder ver lo que está sucediendo. También vamos a tener a veces un síndrome de adaptación paradójica a la violencia, que es precisamente una identificación con los argumentos, la situación y las creencias del agresor. Esa sensación de, por mí está bien esto que estamos viviendo. Puede suceder que lo tengamos, ¿sí? Es lo que llamamos el síndrome de Estocolmo doméstico. Y muchas veces ante el señalamiento de esta violencia, pues a veces va a proteger el agresor o va a decir, sí sé que se llama violencia, pero es que yo no lo siento así, o lo clandestiniza, ¿no? Porque sí que hay conciencia, pero no lo cuenta, ¿sí? Separa el afecto de la agresión a veces, ¿no? Quiere terminar las agresiones, pero no la relación, y muchas veces se va a autoculpar de las agresiones. Estas son cosas que nos podemos encontrar. En el perfil del agresor, tengo que deciros que solo una muy pequeña parte de los hombres que maltratan en casa, en torno al 20%, presenta propiamente un trastorno mental.
muy pocos. Es decir, no es una cuestión de locura, no es una cuestión de psicopatología grave. Y de esos trastornos, los más habituales van a ser los de personalidad. Lo que sí que vamos a encontrar son chicos y hombres totalmente normales y encantadores que presentan alteraciones psicológicas, además de todo lo que os he dicho anteriormente. Os las paso por encima. Autoestima, rigidez cognitiva, definiciones rígidas de lo masculino y lo femenino, distorsiones cognitivas de ideas machistas sobre la inferioridad de la mujer, ¿no? Muchas veces la necesidad de poder y control, restricción emocional, inhibición, baja tolerancia a la frustración, déficit de habilidades sociales, a veces consumo de alcohol y drogas, falta de control sobre la ira, no siempre, pero a veces, y casi siempre apego inseguro. Es decir, lo que pensamos, y aquí derribo de nuevo otro mito, y he dejado a propósito las imágenes del banco de imágenes por si alguien conoce a alguno de estos chicos que no piense que es el agresor, ¿vale? Pensamos que un agresor tiene aspecto de monstruo, de un tío súper rudo que se le ve a la legua, y no es así. La realidad es que es un hombre normal y corriente. Y que casi siempre son vecinos encantadores, hijos ejemplares, grandísimos amigos. Y novios fenomenales cuando no están tratando mal. ¿Qué es lo que suelen hacer ellos cuando se les señala la violencia? Pues negarla, afirma violencia cruzada, minimiza el problema, justifica su conducta, como os he dicho, ¿no? No, es que soy muy nervioso, es que estoy pasando una mala racha, culpan a su compañera, la responsabilizan a ella de sus pérdidas de control y, esto es también muy habitual, van a sobrecompensar socialmente, ¿no? O sea, van a ser muy amables y muy serviciales fuera de casa, reforzando la imagen de que ella es una loca y que nadie la va a creer, claro, muchas veces nadie la cree. Vale, ¿qué nos vamos a encontrar en nuestro ciclo de interacción? Cuando rastreemos cogniciones, pues él muchas veces nos va a verbalizar, es que ella me provoca, nos va a verbalizar, yo lo que pienso es que ella tiene la culpa, no me da lo que necesito, yo lo hago todo por ella y me lo paga así. No es de fiar, no me puedo fiar de ella, ¿sí? Es un desastre, exagera, está loca, no es como ella dice, está mintiendo, no es para tanto. Entre otras muchas. Pero esto nos puede dar pistas. Ella muchas veces va a pensar, he hecho algo mal, no me esfuerzo lo suficiente, el problema está en mí, no valgo nada, es mejor no enfadarle, está nervioso, tiene un mal día, pienso que no hay salida, pienso que tiene razón, quizá. Tengo dudas, no sé muy bien si esto es real o no, quizá me estoy equivocando, nunca acierto y tengo que ponerle límites constantemente. ¿Qué emociones reactivas vamos a encontrar? Por supuesto, en la víctima el miedo como emoción reactiva. Miedo. Cuando hay miedo en la relación, cuando ella tiene miedo, hay que explorar. Cuando en la entrevista personal nos dice tengo miedo, incluso hay que preguntar, ¿alguna vez has tenido miedo? ¿En una discusión? ¿Alguna vez has tenido miedo de tu pareja? Eso es una buena exploración en entrevista individual. Vamos a encontrar miedo, vamos a encontrar culpa, enfado, dolor o, al revés, anestesia y disociación instantánea. No sé qué me está pasando, no sé qué siento en este momento. O preocupación por él. Y en él vamos a encontrar, lógicamente, enfado, pero vamos a encontrar mucha humillación, mucha desconfianza también. A veces asco y otras frialdad o indiferencia. Yo sé que muchas de estas son comunes a parejas que están en su ciclo, ¿sí? Pero ahora os voy a poner un pequeño ejemplo para que veáis cómo queda esto armado. Las emociones primarias del maltratador, si avanzamos hasta ahí, vamos a ver vergüenza muchas veces, ansiedad, tristeza de sí mismo, no de la pareja ni de la relación, de sí mismo,
y miedo de perder el control, miedo de su masculinidad y miedo del qué dirán. Y en la víctima vamos a ver miedo y angustia también, confusión, tristeza por la relación, mucha desesperanza, mucha indefensión y mucha desvalorización. ¿Y cuáles son las tendencias de acción que vamos a ver y que nos tienen que alertar? Pues lógicamente los insultos, la intimidación, cuando persigue y acosa, las amenazas, cuando hay amenazas de autolesiones, ¿no? Me voy a suicidar, me voy a quitar la vida, expresiones afectivas exageradas, ¿no? Suplicar, arrodillarse, este tipo de cosas. También silencio o ignorancia durante días o meses nos puede alertar, o la promesa de cambios y mejoras, ¿no? Y en la víctima vamos a encontrarnos como tendencia de acción muchas veces la retirada instantánea, la sumisión, los hipercuidados a veces, el intentar como esforzarse muchísimo con todo, ¿no? Ponerse a limpiar los hijos, a veces se va a enfrentar o se va a intentar defender y muchas veces también va a borrar las huellas del conflicto. Eso significa que va a intentar como que aquí no haya pasado nada, ¿no? Estos son, dentro del gran universo, ¿no?, de posibilidades, son algunas de las cosas que nos tendrían que llamar la atención. Os pongo un ejemplo de celos, para que veamos la diferencia que puede haber en una situación de celos de cualquier pareja, ¿no? Empezamos aquí por ella, ¿no? Bueno, pues llega el pedido ting dong del supermercado y abre la puerta, llegan los paquetes y ella, pues oye, habla y es amable con el chico que trae el pedido y él lo ve. Esto es lo que a él ya le detona. Entonces él piensa, los hombres de verdad son los únicos en la vida de sus mujeres, o sea, no entiendo, si habla con otros es porque yo no soy importante para ella. Y seguro que habla con todos. En realidad debería tener ojos solo para mí, no tiene ojos solo para mí. No confío en ella. Me parece súper humillante la sonrisita que le ha echado al del supermercado. Me siento traicionado, estoy enfadadísimo. Lo que hay debajo, si exploramos más, es no sé qué van a pensar de mí, soy el último pelele, ¿cómo voy a bajar yo al supermercado ahora, ¿no? ¿Cómo me van a mirar? Seguro que luego este chico comenta. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues se enfada con ella, da un golpe a la pared, ya está muy cabreado, o se pone distante, o se pone irónico con ella, o se pone hipervigilante, o la espía, ¿sí? Entonces, ¿ella qué piensa? Vaya, por Dios, no tenía que haber hecho esto delante de él. Le da miedo, siente pánico en ese momento. Se siente muy culpable, tiene muchas dudas, no sabe si lo ha hecho bien o si lo ha hecho mal, no sabe cómo hay que hacer para acertar, se siente indefensa y la próxima vez lo que hace es que deja de hablar con el chico del supermercado, pero da igual, porque la próxima vez que llega un pedido y ella no es amable con el chico del supermercado, él va a seguir desconfiando y va a pensar, ¿por qué no es amable con él? ¿Por qué ahora no es amable con él? Ah, eso es porque están hablando a escondidas. ¿Sí? Eso es porque tienen un pacto para que yo no me entere. Y se vuelve a activar el ciclo en él. Y vuelve a comportarse de la misma manera. Y ella vuelve a sentir todo lo que estaba sintiendo y pasando todo lo que estaba pasando. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, exploraríamos, encontraríamos muy probablemente otras formas de violencia, encontraríamos muchos otros mecanismos de control de los que hemos mencionado. Y lo que vemos aquí es que no hay, aquí el problema en esta situación de celos no es una amenaza de infidelidad. Lo que a él realmente le perturba y le rompe es que esta situación es una amenaza a su masculinidad, a su identidad, lo que hemos hablado al principio, que construye la necesidad de control.
los roles de género, los estereotipos de género interiorizados, los mitos del amor romántico interiorizados, su apego inseguro, todo ese sistema de creencias, toda esa masculinidad tan frágil que en cualquier momento se puede ver amenazada. Es lo que está en entredicho para él. No es una cuestión de, ay, me da miedo que se vaya con otro porque igual por ahí ya deja de quererme. No es eso. Es mi identidad está en entredicho aquí. Se me rompe algo de lo que no me podría nunca recuperar. Yo me puedo recuperar de una ruptura, pero no me puedo recuperar de mi masculinidad herida y que todo el mundo lo vea. Es un poco ejemplo, pero para que veáis las sutiles diferencias, ¿no? Cuando exploramos, que nos vamos a ir encontrando. Entonces, ante la duda, tenemos algunos instrumentos de evaluación específicos. Yo no soy muy fan de los test, es decir, yo creo que con las entrevistas y lo que observamos se ve bastante claro, pero bueno, tenemos entrevistas para víctimas de maltrato doméstico, de varios autores, escalas de predicción del riesgo de violencia grave. Tenemos una escala que se llama SARA, S-A-R-A, la adaptación al castellano, que se utiliza bastante y es bastante buena también. Tenemos para ellos una escala de atribución de responsabilidad, una escala de minimización, un inventario de pensamientos distorsionados y un inventario de masculinidad y feminidad para aplicarles a ellos, que es muy interesante. Y luego también tenemos inventarios de hostilidad para valorar también un poco ahí el riesgo. Yo os diría que exploréis y que tratéis de identificar un poco con estos guiones que os he dado, ¿no? Bueno, pues qué tipo de mecanismos de control se dan, en qué parte de la escalera está esta pareja, si se cumple ese ciclo de la violencia de género del que hemos hablado, ¿no? Que empecemos a identificar esos factores. Si podéis valorar el riesgo a priori, sería lo ideal. Cuanto más bajito en la escalera, menor riesgo. Cuanto más alto en la escalera, más riesgo. Las parejas jóvenes escalan muy rápido. Las parejas más maduras escalan más despacito. Y hay parejas de larga duración que llevan juntos 20 años o 15 o 20 años que están instalados ya como en un nivel de la escalera, pero que en el momento en el que haya una amenaza de abandono o una amenaza de ruptura, van a subir 1 o 2 escalones o más. Esto lo tenemos que tener en cuenta también. Que la amenaza de abandono siempre va a hacer que se suba un poquito más. O sea, si yo solo te gritaba, si me amenazas con abandonarme, puedo empezar a acosarte o a perseguirte, o te puedo llegar a empujar. Entonces, para valorar el riesgo, vamos a hacer todo esto que hemos dicho, la velocidad de escalada, vamos a identificar las secuelas que están presentes en la víctima y el nivel de deterioro. Cuanto más deterioro hay en ella, más está pasando. Vamos a ver cómo es el perfil del agresor. Vamos a preguntar si hay armas en casa. En el caso de que nos preocupe y que haya habido algún tipo de interacción ya un poquito más grave, nos tenemos que asegurar de si hay armas en casa o si hay acceso a armas. La tipología de las amenazas, porque las amenazas se cumplen muchas veces en estos casos. Es decir, ¿con qué te ha amenazado? La situación en la que se producen las agresiones, si es en privado, si es en público, si es en casa, si es en el trabajo, en qué zona de la casa se producen las agresiones. Si hay menores en el domicilio, fundamental, porque no me he metido en ese jardín, pero os podéis imaginar, ¿no? Que todo esto sucede delante de menores de edad la mayor parte de las veces. Si hay antecedentes de denuncias o lo que sea, importante explorar el episodio más grave, porque el episodio más grave va a ser nuestro punto en la escalera. Aunque nos encontremos a la pareja en escalones más abajito, si llegaron aquí en el episodio más grave, empezamos a contar desde aquí el riesgo. Si hay consumo de sustancias tóxicas, si hay enfermedad psiquiátrica y luego, bueno, pues la red de apoyo especialmente de la víctima. Si tiene trabajo, si tiene una economía saneada, si tiene contacto con su familia, etcétera, etcétera. Y con todo este combo terminamos
Por eso he dicho que esta última parte realmente es relativamente breve, porque vamos a valorar el riesgo. Si consideramos, yo diría que si hay sospecha, consultéis o sea, que superviséis directamente, o sea, que superviséis pero vamos, de una, ¿no? Con alguien que tenga por lo menos un poquito de formación en estos temas y nos ayude a identificar de qué estamos hablando y a reevaluar el riesgo, ¿sí? O la presencia o no. Entonces, si hay sospecha, valoramos el riesgo. Si el riesgo es nuestro manejo va a depender del riesgo para la persona, porque os recuerdo que tenemos todo un tema legal ahí, ¿vale? Entonces, si el riesgo es muy bajo, es decir, todavía no hemos incurrido en delitos o la pareja, digamos, está empezando, estamos como en esas primeras fases en las que empezamos a ver algunas cositas que no nos gustan, podemos sugerir terapia individual, de momento, especializada para cada uno y seguimiento. Aquí sí que podemos valorar un reajuste de esta pareja. Pero tenemos que asegurarnos de que hay protección y seguridad. Entonces, yo ahí recomendaría terapia individual para preparar un poquito el terreno y luego sí, a lo mejor, terapia de pareja. Cuando el riesgo es muy bajo, pero antes algo de trabajo individual o en paralelo con cada uno de ellos. Nombrando, por supuesto, que hemos identificado que se están metiendo sin darse cuenta en una dinámica que puede derivar en violencia muy grave y que hemos identificado creencias y una distorsión respecto a la forma de entender la pareja y que esto hay que trabajarlo para que puedan realmente tener un reajuste. Si el riesgo es moderado, directamente se rompe la alianza con el agresor. ¿Por qué? Porque si el riesgo ya es moderado y nosotros señalamos y nombramos lo que está sucediendo, el agresor se va a disparar porque es una amenaza de ruptura en toda regla. Y la vamos a estar poniendo a ella en peligro si lo hacemos delante de él. Por eso rompemos la alianza terapéutica con él. Hablamos con ella en privado. Le explicamos lo que hemos identificado. Le damos recursos institucionales o personales y le damos seguimiento. Y a él le podemos sugerir terapia individual para que alguien experto le ayude a identificar sus patrones violentos, pero no nombramos en ese momento, no le damos a él esa información porque lo que puede hacer a continuación en las próximas semanas es incrementar muchísimo la violencia hacia su pareja, por miedo a que le va a dejar. O puede dirigir parte de su violencia de una manera muy paranoide con la terapeuta, por ejemplo. Entonces, aquí es una situación muy delicada en la que la prioridad absoluta es la protección de la víctima y los menores que pueda haber en el domicilio. Y después, si podemos, nos ocupamos de que el agresor esté bien atendido también y de poder cuidarle a él. Pero prioridad absoluta es ella en este momento. Y no nombrar ni mencionar nada que le pueda a él detonar o disparar. Entonces podemos llegar a hablar del tema incluso más adelante, pero lo principal es ahí, hacemos una alianza nueva. Y por supuesto, si el riesgo es alto, directamente la acompañamos o le proponemos una terapia especializada para ella. Y si es muy alto, directamente con ella adelante podemos llamar, si quiere, podemos llamar a 016 o la acompañamos idealmente a un punto de violencia de género. Pero ahí le tenemos que dar una asistencia inmediata y ahí rompemos también un poco el encuadre porque a veces muchas mujeres necesitan que las acompañemos y las pongamos nosotras en contacto con profesionales que las van a ayudar. Violeta, Verónica tiene un comentario o una pregunta que quiere hacerte. Sí, justo ya es el tiempo de preguntas, así que genial. He terminado cuando dije que iba a terminar.
Viole, me queda una duda sola sobre la intervención. Si esta pareja supuesta viene a mí, me resulta raro que vengan a pedir ayuda como terapia de pareja, ¿no? Pero bueno, vienen. Es raro, es raro. Y yo identifico esta situación. Tengo una sesión con cada uno, a ella le digo lo que estoy viendo, y a él qué devolución le doy para que no... es más práctico lo que te pregunto, ¿no? Para no encender y no dejarla expuesta o en peligro o... Ujú, ujú. Pues depende mucho de la información que nos hayan dado antes, pero yo ahí normalmente lo que hago es que intento como ganar tiempo y a él, por ejemplo, le explico que quiero trabajar un poquito individualmente o que considero que es interesante que trabajen ellos individualmente antes de poder abordar cualquier situación de la pareja, porque ahí depende, o sea, pues porque he visto que algunas de las interacciones que tienen o de la manera en la que se escalan, pues que tienen casi más que ver con cuestiones personales de cada uno que con la pareja, o sea, ahí... Pero entonces a él estaría sugiriendo o derivándolo a otro profesional. Si puedo, sí. Vos... Si puedo, siempre, siempre. Y de hecho, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de, claro, pone experta en intervención psicológica con mujeres víctimas de género, yo trabajo con hombres también. O sea, yo he tenido en la consulta hombres que han ejercido violencia o que la están ejerciendo. Y muchas veces, incluso en situación, he derivado a ella, a una compañera que me da confianza, y me he quedado yo con él porque ya tiene un poco de alianza conmigo. O sea, ahí, por ejemplo, es un caso excepcional. Ahí no rompo la alianza con él puntualmente porque le informo a ella de lo que está sucediendo y de lo que vamos a hacer. Pero a él, que ya está hablando conmigo, me lo quedo en terapia. Y progresivamente voy nombrando y abordando lo que está sucediendo. Pero en ese caso, la demanda de él es, no quiero ser más así, ayúdame. Sería otro tipo de... No necesariamente. No necesariamente. No. ¿Y cuál sería la demanda? A veces sí. Si en la evaluación inicial, Violeta, no sé qué piensas tú, pero si en la evaluación inicial a veces los señalas esa tendencia de acción de él, empiezan a aparecer estos pensamientos machistas y ellos mismos pueden ver, pero no quiero ser así. Y tú sientes claro, que realmente este hombre se pero ahí estaríamos en una pareja con la que podríamos trabajar. O trabajar con él, ahí trabajaría individual primero, porque una cosa son los buenos propósitos, claro, o sea, es que yo ahí, en estos casos siempre veo primero trabajo individual hasta que esos buenos propósitos se concreten en cambios. Pero no solo en cambios de conducta, sino en cambios internos, ¿no? A ver, quizás cuando vemos casos extremos, sí, yo creo que tenés toda la razón. Hay que poder alertar. A veces no son tan extremos, pero hay disposición. Y entonces yo creo que Verónica lo que dice es, quiero poder sostener a la pareja y de alguna manera poner a bordo a este hombre que podría eventualmente ser valioso, que trabaje algunas cosas puntuales. Sí, esos serían los casos leves, ¿no? Cuando el riesgo es leve, podemos trabajar individual, pero también podemos mantener en la situación de pareja, quizá no o sea, desde mi punto de vista, ¿vale? Intercalando un poco de psicoeducación y de otros abordajes que expongan menos o que vulnerabilicen menos a la víctima hasta que no estemos seguros de que... A ver, ese punto es bien importante y creo que tal vez es el punto álgido de tu planteamiento. Acuérdense que siempre necesitamos tener claro que hay un espacio seguro para poder abrir el corazón. No abrimos el corazón y no trabajamos en abrirlo así hasta que no hay un espacio seguro en la sesión donde sabemos que eso puede ser administrado con respeto y cariño por ambos. Porque aunque sea una situación de este tipo,
esa seguridad es prioritaria y es parte del modelo de la terapia focalizada en las emociones. Por Claro. eso estás hablando de la etapa 1 y de cómo podemos de manera preventiva y muy rápida poder detectar los posibles casos donde hay violencia más fuerte, que si no lo evaluamos bien, podemos continuar sin haber detectado eso y quizás entrar a mover cosas y se destapa esa violencia y es donde la gente se va o surge una situación particular mucho más violenta y agresiva que uno puede decir, ¿de dónde vino esto? Claro, eso estaba ahí y se nos pasó. Y tú nos estás diciendo, ojo, cuidado, de una manera muy clara y muy juiciosa, dándonos un poco de señales. Siempre es importante poder ver cada caso particular y no se puede generalizar qué hacemos con uno o con otro. Pero el poder no atacar y no violentar una relación que quizás vino para la atención de pareja y no queremos que esta mujer que por fin encontró que el marido aceptaba venir, pierda esa posibilidad de ser accesada y ayudada por nosotros, ¿verdad? Me refería más a que, a ver, cómo derivarlo, darle una devolución de no les puedo ayudar en pareja ahora, ¿no? Y quedarme con ella y darle un lugar seguro sin que eso active en él. El riesgo está siempre, Vero. Es un momento muy, muy delicado porque nos va a pasar y te puedes pegar unos días preguntándote después si hemos podido calcular bien hasta qué punto a él se le pueden encender las antenas o volverse luego en contra de ella, porque es una ruptura al fin y al cabo de la alianza terapéutica que se tiene que dar, pero a la vez no puede ser tan claro para protegerla a ella y esta persona se va a hacer sus propias preguntas. Claro, eso digo, ¿no? Para que tampoco boicotees la terapia que inicia pero con... como dice Norma, o sea, depende mucho, por eso he puesto un poco el manejo terapéutico en función del criterio de riesgo. Para mí el riesgo es lo que lo va a determinar todo, porque si el riesgo es moderado o es alto, estamos hablando de que además ya estamos, o sea, tenemos delante conductas que son delitos tipificados, ¿vale? Y que están ya en un nivel de escalada suficiente como para que, el entramado, esa telaraña de abuso que he descrito sea tan grave como para que esto ya estamos hablando de una cosa muy distinta, ¿no? Entonces ahí es un lugar en el que nos encontramos desde el punto de vista ético y deontológico muy desagradable, ¿no? Porque implica hacer una ruptura de la alianza para proteger la vida de una persona. Aquí es donde yo digo que nos tenemos que salir a veces del rol de psicoterapeutas y ponernos en un rol que va más allá, porque tenemos unas obligaciones, pero si el riesgo es bajo, como dice Norma, si el riesgo es bajo y si estamos en una pareja con la que se puede trabajar, por lo menos en intentar revertir el camino andado, generar seguridad y que él especialmente tome conciencia y empezar a trabajar muchísimo con él y también con ella, pero muchísimo con él. De nuevo aquí, en estos casos, la alianza es con los dos, pero digamos un ojito un poquito especial para ella siempre, ¿no? Bueno, ahí sí que se puede, o sea, que son casos muy particulares. Si el riesgo es bajo, se pueden hacer muchas cosas. Y hasta puedes nombrar. Sí, por supuesto. Cuando el riesgo es bajito ya vas a poder nombrar, hay menos secretos y a la vez hay menor riesgo. Ahí sí puedes nombrar, sí. Y tal vez hay, digamos, personalmente, y esto es algo muy personal, yo tengo a mano algunos colegas con los que trabajo de la mano en casos como estos, y entonces cuando necesito derivar ustedes vienen acá buscando cómo realmente reconectar y hacer ajustes en la relación. Y yo veo que hay amor, que hay interés y que hay deseo, pero también veo que hay algunas situaciones personales particulares
que podría ser importantísimo que trabajáramos paralelamente a lo que estamos haciendo. Y yo en particular tengo varias personas con las que coordino y que si fueras mi hijo o mi pariente, diría, me encantaría que pudiera tener unas sesiones individuales con esta persona y le ayude en esa área específica que podría enriquecer nuestro trabajo de pareja. Y de esa manera, lo que hago es referirlo a alguien y conversar con la persona cuando la voy a derivar, ¿verdad? Para explicarle y para que se sienta recibido y sostenido, no abandonado y derivado por mí nada más, sino que esto es algo donde vamos a trabajar de esa manera. Y entonces eso puede dar lugar a que también, yo no sé cómo están las finanzas, pudieran tener vos unas sesiones individuales para trabajar esta otra área y podés dar, si fuera el caso y la posibilidad, que ambos trabajen esa parte individual y luego trabajamos la parte de pareja. Y si ellos dicen, bueno, pero es que a mí me gustaría quedarme con usted, bueno, ahí tenés que poder tomar la decisión. Bueno, entonces teníamos que parar un poquito las sesiones de pareja y puedo asumir esta parte, pero eso también sería positivo porque significa que logró una relación segura con vos, que está dispuesto a tratarse y bueno, del ahogado el sombrero. Uno entonces tiene que ponerse ese sombrero y tratar de ayudar y trabajar en ese sentido. Y siempre claro en que los terapeutas tienen que ser personas que se entiendan entre sí, porque si no, desandamos el camino que estamos tratando de establecer. Sí, muy importante eso, Norma. Muchas gracias. Así es. Así es. ¿Hay más dudas? Dudas, preguntas, comentarios, compañeros. Sé que estamos sobre tiempo, pero ha sido una excepcional exposición. Violeta, gracias, gracias. Ahí verás en el chat lo agradecidas que están las personas. Hay preguntas por aquí. ¿Qué pasa cuando ambas personas reaccionan agresivamente? Nos tenemos que asegurar que las reacciones de ellas agresivas no son defensivas. Si no son defensivas, entonces estamos hablando igual de otra cosa. Eso ahí lo tenemos que evaluar. 3 terapeutas TF, estamos atendiendo a los hijos, a esposa individual y pareja. Esto está ayudando mucho a caminar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla poder trabajar con todos!, ¿verdad? Bueno, no hemos hecho mucho hincapié en el tema de los niños, pero es esencial que los niños reciban atención en cualquiera de los casos. Totalmente. Bueno, pues... O'clock. Increíble, maravilloso. No sé cómo lo hice, pero lo hice. De verdad, excelente, excelente. Y bueno, era mucha información. Yo creo que ahora lo vais a tener que procesar. Muchísimas gracias por haber atendido también. Y bueno, ahí queda para ir repasando lo que se os haya quedado un poquito más despacio. Pero no podía construir se lo he dicho antes a Lolan, este tema es tan amplio que no se puede construir por el tejado, había que dar un poco de base, o sea que... Bueno, pues excelentes los tiempos, hemos aprendido un montón y nos has hecho pensar y sentir muchísimo, Violeta. Violeta siempre hace, en los cursos de TFE, nos hace un poco así como de yoga y de respiración, y hoy es un día de coger todos también una respiración para sacarnos un poco toda la intensidad de este tema que de alguna forma todos estamos involucrados y todos lo vivimos un poquito de cerca y nos toca. Así es. Muchas gracias, Violeta. Gracias por la oportunidad. Y gracias a todos. Bueno, gracias a todos por estar acá y les recuerdo que el 23 de febrero tenemos microintervenciones en TFE por María Elisa Castro a este mismo horario. Cualquier pregunta o inquietud nos las pueden hacer llegar, se las remitimos a Violeta para que nos ayude o los ponemos en contacto. Muchas gracias, Viole. Qué placer escucharte y ver tu exposición. Qué gusto estar aquí. En unos 15 días, creo, Emilio la tendrá en el canal latino de EFT
para que puedan revisarla y volver a repasarla, que es un tesorito, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido un súper placer.